Hola chicos, ¿cómo están? Comenzamos el encuentro número 5 de nuestros libros Dame tu mano y vamos a hablar hoy de Noé. La historia de Noé, ya aparte de conocerlas del cultito infantil, de haberla escuchado varias veces, seguramente muchos de ustedes la habrán visto en dibujitos animados o tal vez en películas, porque se hicieron películas con varias versiones. La historia original de Noé está en la Biblia y comienza en el Génesis número 6. Después de que Dios creó este mundo tan hermoso para todos nosotros, la maldad entró a él. ¿Se acuerdan de Adán y de Eva? Cómo ellos cayeron en la tentación de la serpiente, desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Ellos querían poder decidir cuál era el bien y el mal y no confiar en Dios, que era perfecto. No confiar en Dios que le diría cuál es el bien y cuál es el mal. Ellos querían decidir por ellos mismos y desobedecieron, comieron de ese fruto. La maldad, el orgullo y la envidia se apoderaron también de Caín, su hijo, que finalmente terminó matando a su hermano. Eso lo vieron también en la lección anterior. La tierra comenzó a poblarse cada vez más y habían más personas, pero estas personas comenzaron a ser cada vez más y más perversas. Dios con tanto amor hizo el mundo maravilloso, pero quedó tan triste por el relacionamiento que Él tenía con cada una de las personas, porque Él al crear este mundo hermoso, Él quería tener una linda relación, Él quería tener una relación hermosa con el ser humano, pero eso no pasó. El plan original de Dios no era que haya maldad, ni que el hombre viviera separado de Dios. Y vamos al Génesis capítulo 6, versículo 7, donde dice: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, y al mismo tiempo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Imaginen, al Señor le pesó, le dio como un apretón en su corazón el haber creado al ser humano, porque había tanta maldad y porque no se estaba siguiendo el plan original. Entonces viene el versículo 8 y dice: pero Dios halló gracia en Noé. Y el versículo 9, donde comienza la historia de Noé, dice: Noé era un hombre justo en acciones y fue perfecto, siempre anduvo con Dios. Noé es un hombre que anduvo con Dios, que creía en Dios, que oraba a Dios, que era una persona buena. La Biblia sigue describiendo la familia de Noé. Noé tenía su esposa y tenían 3 hijos. Esos 3 hijos se llamaban Sem, Cam y Jafet. Esos son nombres que ustedes deben conocer. Sem, Cam y Jafet. Delante de Dios, esta tierra estaba corrompida y llena de violencia. Y Dios le da una misión a Noé, que era construir un barco enorme, que se llamaba arca, pero muy grande. Noé debía hacer el arca de madera y cubrir las rendijas con brea, o también a la brea se le conoce como asfalto. Eso que nosotros tenemos hoy en la ruta, ese asfalto se hace con esa brea negra. Y si ustedes van a ver alguna vez una embarcación pequeña, los botes que se hacen para ir sobre el río, que entre medio tienen brea, porque eso cierra bien para que no pase el agua. Inclusive se usa brea cuando se construyen las casas, para que no suba la humedad de abajo hacia arriba en las piedras. Y esto ellos ya lo conocían en el Antiguo Testamento, y Dios le dio esa orden a Noé, que construya de madera y brea, que cierre las rendijas con brea. Dios le dio a Noé todas las medidas de cómo debía ser el arca, cómo debía ser de alto, de ancho. Le dijo cuántos pisos debía tener,
Hasta le dijo cómo hacerle la puerta y las ventanas, o la ventana. En la época de Noé, aún no había lluvia. Anteriormente, a la época de Noé, las cosas se regaban de abajo para arriba. La humedad salía de la tierra de esta forma, regaban las plantas. Todavía no había lluvia. Por eso, cuando Noé empezó a hacer esa arca enorme, a la vista de todos, esta era una locura, porque Noé hablaba de un diluvio y la gente no creía. Para ellos era algo totalmente ilógico. Eso es imposible que pase. Y si nosotros nos vamos hacia los tiempos anteriores, realmente habrá sido muy loco lo que estaba haciendo Noé para estas personas. Ellos no le creían, se rieron de él. ¿Y saben cuánto tiempo tardó Noé en hacer esta arca? 120 años. 120 años, imagínense. Claro que antes las personas vivían muchos más años de las que viven ahora. Nosotros ahora vivimos muchos menos años, ¿verdad? Yo tengo mi abuela, por ejemplo, que tiene 97 años y para mí ya es muchísimo, son muchísimos años. Ella ya está viejita, casi no ve nada, está en la cama, pero antes no era así. Noé todavía con 120 años era un hombre muy fuerte y que podía trabajar. Noé demostró que él no dudaba para nada de la palabra de Dios. Para él también era sumamente raro lo que Dios le estaba pidiendo, porque él tampoco conocía la lluvia. Sin embargo, su fe, el de creerle a Dios, el tener fe en el Señor, era muy fuerte. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿será que nuestra fe es tan fuerte que a pesar de lo que los demás se burlan de nosotros y se ríen de nosotros, nosotros dudamos o no? O negamos ser cristianos cuando nuestros amigos y nuestros compañeros se ríen de nosotros y nos alejamos de las cosas malas, o sí vamos detrás de ellos haciendo cosas que sabemos que aunque estén mal, igual las hacemos para recibir la aceptación de ellos. ¿Cómo somos? Nosotros sabemos que nosotros servimos al Señor y que vale la pena serle fiel. Ustedes deben saber esto, vale la pena serle fiel al Señor y no seguirle a los demás. Cuando por fin el arca estuvo lista, Dios le da la orden a Noé de llenar esta arca con comida y a subir animales. De los animales grandes y que eran más sucios, Noé debía subir los animales de 2 en 2. Un macho y una hembra. Dice después las escrituras que de los animales más limpios, Dios debía llevar 7 de cada especie, al igual que los pájaros, 7 de cada especie. Ven, ahí ya estamos profundizando más, porque cuando nosotros aprendemos la historia del arca de Noé, cuando somos niños, solamente se habla de los animales de 2 en 2. Ahora ya vamos viendo más profundamente esta historia. Cuando Noé entró al arca, él entró con su esposa, sus hijos Cam, Sem, Jafet y las esposas de sus hijos. Por ende, eran 8 personas que entraron al arca. Noé hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. Y después de 7 días y 7 noches que ellos ya estaban en el arca, recién comenzó a llover. Y empezó a llover mucho, mucho, porque Dios decía, se abrieron las cataratas de los cielos. Y llovía, 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 y llovió tanto que los cerros se iban llenando de agua, todo iba subiendo, subiendo, hasta que el arca que estaba en la tierra empezó a subirse, empezó a flotar. Y la lluvia siguió durante 40 días
y 40 noches. El agua baja y el arca finalmente se asienta sobre el monte Ararat. Noé espera varios días y él manda en primer lugar un cuervo. El cuervo sale del arca, empieza a volar alrededor, pero vuelve al arca. Por segunda vez, unos días después, Noé envía una paloma. La paloma sobrevuela alrededor del arca y viene nuevamente junto a Noé. Por tercera vez, manda Noé a la paloma y la paloma ya viene con una ramita, una pequeña plantita en el pico. Esto quiere decir que en algunas partes de la tierra ya estaba empezando a haber vegetación. Después de un tiempo, vuelve Noé a mandar a la paloma y la paloma ya no vuelve. Y no vuelve porque la paloma encontró dónde hacer su nido y dónde asentarse. Y esto le dio la señal a Noé de que ya había vegetación, de que ya había tierra seca nuevamente. Después de un tiempo, Noé sale con los animales del arca y hace un altar de sacrificio, donde Noé alaba y agradece al Señor, y ese humo que sale del sacrificio llega como olor grato al Señor. Y sobre el cielo aparece un arco iris. Un arco iris que es una señal del pacto que tiene Dios con los seres humanos, de que ya no va a haber más un diluvio que va a destruir completamente la tierra. Y le manda a Noé y a sus hijos a reproducirse y a poblar nuevamente toda la tierra. Queridos chicos, cada vez que vemos un arco iris, debemos recordar de que es una alianza, una promesa de Dios con nosotros. También debemos recordar que hay un anuncio. Es el anuncio que Jesús hace de que Él va a volver. Mucha gente no cree en eso. Mucha gente no cree que va a volver Jesús. Sin embargo, en la palabra dice claramente que en una nube Jesús va a volver y que todo ojo le va a ver volver. Nosotros, ¿cómo vamos a estar cuando Jesús vuelva? ¿Va a encontrar en que somos personas fieles como Noé era fiel? ¿Que seguimos su palabra y somos obedientes? Nosotros debemos crecer en la gracia del conocimiento. Para crecer en la gracia del conocimiento de las cosas de Dios, debemos leer todos los días nuestra Biblia, conversar con Dios a través de la oración, portándonos bien. Debemos de tener las actitudes correctas con los demás y debemos hablar todo el tiempo del amor de Dios con las otras personas. Estar preparados que cuando Jesús venga podamos volver a los cielos con Él. No debemos perder esta oportunidad. Y así como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, también nosotros podemos hacerlo. Vamos a ver cómo completar la lección en el libro de Dame tu mano. Si ustedes no comprenden, vuelvan a leer hasta 3, hasta 4 veces los versículos. No se cansen de leer porque ustedes necesitan hacer lectura comprensiva. Yo veo a través de los jóvenes que ya se confirmaron y de muchas formas que ustedes tratan de resolver
las preguntas, pero leen una sola vez y no entienden y ya quieren ayuda. Si no entendieron, vuelvan a leer. Miren, en el texto de Génesis 6, 9 al 22, están las respuestas de todas las preguntas que vienen después. Cada vez que van a haber preguntas, hay un texto antes o hay un versículo bíblico. Acá, por ejemplo, les dice que deben de leer y hay 2 preguntas que responder. Quiero que contesten estas preguntas bien. La primera pregunta es, resume en pocas palabras el pedido que Dios le hace a Noé. Resume en pocas palabras. Tampoco es para escribir 2 o 3 palabras nomás, sino escribir bien, pero un resumen que entre, no escribir todo completo. Saquen la idea principal de esta pregunta. Vean qué cosas específicamente Dios le pide a Noé. La pregunta B es, ¿qué o quiénes entrarán al arca? Ahí pueden hacer una lista y decir cómo Dios le pide a Noé que entren los animales, que es de 2 a 2, de los más limpios 7, de las aves 7. ¿Sí? Especifiquen, pero no muy largo, no como está en la Biblia, sino un resumen de eso. Luego les dice leer Génesis capítulo 7, 1 al 24. Y nuevamente hay preguntas. ¿Por qué Dios elige a Noé, entre otras personas, para esta tarea? ¿Y cuánto tiempo llovió? ¿Y cuántos días quedó inundada la tierra? Eso también lo van a ver en sus Biblias, ¿sí? No del video que yo les mandé, porque yo les mandé a largos rasgos la historia de Noé, pero ahora ustedes van a buscar en sus Biblias la respuesta. Luego nuevamente les pide leer Génesis 8, 1 al 22 y tiene otra vez A, B y C y D, E para completar esas preguntas. Sí, son 5 preguntas que completar. Y les vuelve a pedir después que lean otra vez ya Génesis 9, 8 al 17 para que ustedes puedan responder. Y al final habla de una tarea para hacer en grupo, que es salir a caminar y ver con qué animales se encontraron y hacer una lista de esos animales que ustedes vieron. Ustedes pueden hacer su caminata alrededor de su casa porque estoy segura que van a encontrar muchísimos animales, desde los cachorros hasta los insectos como las hormiguitas. Así que háganse ese paseo y observen. Y si no pueden salir, háganse un paseo imaginario hacia el campo, hacia la casa de los abuelos y piensen qué animales son los que nosotros tenemos alrededor y hagan ese listado de los animalitos que ustedes ven en ese paseo, ya sea imaginario o el que hagan en realidad. Muchos viven en lugares cerca del campo que pueden hacer caminatas, otros viven muy en el centro donde es más difícil salir en este tema, en esta época de la pandemia. Y al final les pide hacer un dibujo del arco iris o pueden recortar y pegar también un dibujo de un arco iris. El libro que yo tengo acá de ejemplo, una persona que ya hace muchísimos años lo hice, miren el dibujo con el arco iris. Ustedes pueden hacer ese dibujo del arca con el arco iris o recortar un dibujo sobre el arco iris sobre las montañas. Así que esa es la tarea. Espero que la hagan todos y terminen, me mandan fotos. Vamos a corregir la tarea si es que en septiembre nos podemos reunir todos juntos, voy a corregir libro por libro, pero quiero que me hagan las lecciones, ¿sí? Dios les bendiga y que les vaya bien.